Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? El doctor Felipe Ríos ya en su calidad de Nosferatu, casi casi. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estás por ahí, Felipe? Sí, Parece ¿cómo que no queda? nos escucha Felipe Ríos Baeza. No, ahí está, pero Sí, no aquí está estamos. abierto el... Ah, sí, ya, ya, Oye, ya. Te tengo, Felipe. oye, te Venga. decía que es el doctor Caligari, el Nosferatu, en la segunda parte del Ah, video bueno. que va a hacer Paola hacer. Exacto, aquí está, mira, aquí me acompaña Ahí está, mira qué siempre. maravilla. Ya venías preparado para No, la no, no, entrevista, siempre me querida acompaña, Ricardo. me acompaña Nosferatu. Y sí, efectivamente ahí es el doctor Caligari, que sí es un clásico de, ¿qué? Alemán, ¿no? Si no me Del equivoco, ¿no? expresionismo, ajá, del expresionismo alemán. Oye, bueno, también está con nosotros Paola Ramírez Recendis. Paola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola a todos, no, el gusto es mío, querido Ricardo, a todos los que nos escuchan. Bien, ya entrando en ambiente con este video que acaban de ver todos, porque lo que estamos por anunciar no es menor. Sí, ¿no? Así es. Oye, Paola, a ver, el título del taller en esta ocasión es El espanto surge de la tumba, castillos, vampiros, fantasmas, del gótico al terror moderno. Vaya, vaya, ¿eh? Este es un manjar para todos los frikis, para todos los amantes del horror y del terror. Maravilloso. Cuéntanos un poquito, Paola, cómo se estructuró este taller que surge de la tumba. Bueno, era un viejo anhelo aquí con el querido Felipe Ríos, que empezábamos como a rebotar cosas del terror y dijimos, ¿por qué no hacemos un taller de literatura de terror? Porque ya adentrándonos, digo, nosotros como también relacionamos mucho el terror con las películas, ¿no? Acabamos de ver el video y eso, pero en realidad ya escarbando, ¿no? Desenterrando a todo eso que hay en la literatura de terror, podemos encontrar un montón de cosas. Entonces surgió como ese viejo anhelo y lo titulamos así, El espanto surge de la tumba, en honor a un grupo de rock chileno, Dorso. Y bueno, vamos a ver un poquito desde el gótico, que es cuando inicia como la literatura de terror, hasta pasar al terror moderno, por ejemplo, con Poe y eso. Vamos a revisar los clásicos como Drácula, como Frankenstein, porque yo creo que hay una pregunta, es ¿por qué nos llama tanto la atención el terror, no? ¿Por qué no podemos dejar de leer? ¿Por qué? ¿Qué es eso que nos atrapa? Y pues viene desde algo muy natural, que es lo propio de los terrores no personales y compartidos, y eso hace que sea algo tremendamente, además de cercano, como muy orgánico, ¿no? Entonces surge así y bueno, nosotros muy contentos de ya estar a nada, empieza mañana, martes 8 de agosto, y pues los esperamos a todos ahí. Así surgió básicamente. Maravilloso. Y esa es una muy buena pregunta, Felipe, ¿no? ¿Por qué nos gusta sentir en la ficción, obviamente, el terror, el horror, ¿no? Por ahí decían, ¿no? El terror, el horror es muy divertido en la ficción, en la realidad ya es otra cosa, ¿no? Pero en la ficción prácticamente somos adictos a esa sensación, Felipe. Yo creo que conversando con muchas personas, incluso personas no solamente de la generación de arriba, que uno entendería de abuelos, padres, ¿no? Sino que la generación de abajo dicen, bueno, tenemos tanto terror ya en la realidad que para qué me voy a leer una novela de Lovecraft, ¿verdad? O voy a ver una película del expresionismo alemán como Nosferatu o el Doctor Caligari. Pero yo creo que hay una equivocación allí justamente, porque como tenemos un ambiente controlado, estructurado, en donde el terror se desata y de alguna manera, no en todos los casos, pero de alguna manera al final de la película o al final de la novela se termina resolviendo, se termina apaciguando. Pensemos los crímenes de la calle Morgue de Poe, por ejemplo, ¿no? En donde, digamos, hay una situación espantosa, pero que se termina resolviendo de manera racional. Creo que al contrario es muy saludable, digamos, tener ficción en donde nosotros podemos proyectar justamente los miedos, ponerle cara, ¿no? A los miedos que, que hemos absorbido, que hemos asimilado de manera muy personal. Es decir, no es el miedo, son tus miedos, ¿no? Y vuelvo a ese texto maravilloso de Stephen King, ese ensayo larguísimo que se llama Danza Macabra, en donde además de hacer una explicación de tipo social, como la que estamos ahora revisando,
se mete en algo que nosotros vamos a tener como punta de lanza dentro de este taller, que es cómo provoca cada uno de estos autores el terror, ¿no? Es decir, no es lo mismo Mary Shelley que Bram Stoker en la Claro. forma de escribir, pero además, en lo que decía, me parece de manera inigualable Stephen King, cómo hacen la presión de los puntos fóbicos, decía Stephen King. Es decir, cada escritor tiene su manera para despertarte, ¿no?, ese terror y ver cómo se resuelve, no solamente dentro del texto, sino dentro tuyo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema. Y claro, es un género que ya tiene derecho propio, pero que de todas maneras, o bien, ya sean talleres más, digámoslo así, informales que de repente uno puede encontrar por internet, o en estos seminarios ya que las propias universidades de repente abren, los hemos revisado casi todos, ¿no? Justamente para nosotros tener las variables y poder ofrecer un producto diverso. Creemos que de un lado y otro hay un sacrificio, que es justamente lo que estás comentando. Es decir, uno se mete por gusto en esto y uno va creando cierta adicción, va conectando los eslabones de las cadenas como Mary Shelley, como Ambrose Bierce, como Bob Poissant, con el mismo Paul Lovecraft, en fin, y tú lo que vas notando es que hay una tradición que te interpela a ti, que te interpela a tus miedos, a tus insomnios, ¿verdad? Entonces, justamente no lo queremos hacer ni muy rígido, como de repente hay seminarios permanentes de eso, ni tampoco voy a decir un chilenismo porque vengo llegando ahí del extraño país del sur, un despelote, ¿no? Que de repente, bueno, parece que es cualquier cosa. No, de todas maneras, estamos ahí en esa zona intermedia fabulosa, digamos, y eso se lo debemos a la artífice, ¿no?, de este curso, que es Paola. Claro. Ella le dio la orientación justamente, ¿no?, al taller. Oye, y además, Paola, estamos creo que en un momento bien interesante del horror y del terror, porque están conviviendo muchas culturas. Creo que ahorita podemos estar muy influenciados de lo japonés, de lo africano, de lo coreano y de lo mexicano también, o latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, bueno, una muy buena muestra es Mariana Enríquez, ¿no? Cómo cruzan de pronto muchas tradiciones. Y creo que es un momento muy importante, ¿no?, en el terror, porque se dan estos cruces que a lo mejor antes se tomaban como exotismos y hoy es parte de nuestra realidad, ¿no, Paula? Sí, es muy interesante porque, bueno, Marianita Enríquez también bebe de ahí, ¿no? De la literatura de terror, otras autoras como Liliana Colanzi, ¿no? También hay otras en otros lugares del mundo como Ana Starobinet, se me ocurre ahora, pero son una serie como de autores y autoras que también son lectores y lectoras de terror, y lo interesante también es cómo surge este género, porque una de las cosas que también vamos a intentar como desmitificar es que es un género literario menor, ¿no? Como es considerado junto con la ciencia ficción, que en realidad van como un poco de la mano. Pero es interesante porque eso mismo de la literatura de terror y esa fascinación es porque empieza como algo compartido, es decir, empieza desde el folclore, desde los relatos orales, entonces ahí se puede ver incluso cómo se genera esta sensación de algo que es popular, que es compartido, y cómo va a ir creciendo, ¿no? También dentro del mismo taller vamos a revisar cómo surge y también vamos a ver un poco el romanticismo, de la Revolución Francesa, porque hay una evolución, ¿no?, a llegar al terror moderno y después al contemporáneo, que ha habido un auge. Yo creo que también porque en el terror a veces se suele hablar de, pues no, que fantasmas, vampiros, el monstruo, pero en realidad no es eso como arquetipos, digamos, el fantasma, el vampiro, el monstruo, sino lo que representan, ¿no? Y que también hay algo detrás de cada uno de ellos, hay algo que nos tienen por contar. Y algo muy interesante del terror, y que a lo mejor también por eso hay un auge, es que sus mecanismos, o sea, los elementos del propio terror literario, son tremendamente flexibles, ¿no? Es decir, eso te permite jugar con una misma tradición, que bien puede ser nacional o puede ser de otros países, entonces lo retomas, digamos, ahí metes como en la poción varias cosas propias. Algo muy interesante también es el terror mexicano, ¿no? Y nuestra cercanía también con eso de las tradiciones, como, bueno, lo más conocido, ¿no?, el Día de Muertos, pero es, en fin, cómo se puede flexibilizar y moldear este género como si fuera plastilina. Y yo creo que eso es algo, además, que nos permite una riqueza cultural y Claro. también un entendimiento mejor de
ya sea nuestros propios miedos, los colectivos, o cómo se maneja, ¿no?, la sociedad y por qué surgen estas obras literarias. Oye, además, otro tema, Felipe, que a mí me gusta mucho de este género es cómo se crean ciertas metáforas, ¿no? Por ejemplo, el vampiro es una gran metáfora, ¿no?, que sirvió en el romanticismo, hoy tiene otra lectura, el zombi, y además que también tiene lecturas políticas. Por ejemplo, esta Sin duda. película maravillosa de La Noche de los Muertos De los Vivientes, ¿no? muertos La vivientes. lectura política que se le da Sin es duda. una maravilla, ¿no? Y también eso refuta a muchos que pensaban que el terror era literatura escapista, ¿no? Que no entraba a los temas sociales, a lo político, y por supuesto que entra, ¿no? Sí, por supuesto. La trilogía de George Romero de Los Muertos Vivos es una resignificación del folclore haitiano, digamos, pero desde el corazón mismo del imperio es una lectura marxista, ¿verdad? Nosotros ya no nos vamos a meter tanto en este taller en la parte de cine, lo podemos hacer obviamente en otros momentos, sino más bien como lo pensamos como un seminario permanente, lo que queremos es irnos primero a las raíces, que es lo que lo decía Pau, cómo surge dentro del romanticismo inglés, sobre todo, ¿no? Pero también del romanticismo alemán, en fin, pero luego cómo hacia el siglo XX va absorbiendo, ¿no?, los distintos momentos. Hay una parte en Dawn of the Dead, en la segunda, que se llama El Amanecer de los Muertos, en donde piensan que lo primero que hacen los muertos vivos es ir al centro comercial, o sea, están automatizados, ¿no?, por el propio capitalismo, eso no es casualidad, digamos. Y de todas formas, igual, se puede encontrar una lectura de corte político-social en estas obras. Pensemos que Drácula es un terrateniente rumano, ¿verdad?, que va a comprar propiedades en Inglaterra, ¿no? Y eso habla también un momento en el siglo XIX, incluso la situación inmobiliaria debido a la decadencia económica, ¿no? Entonces, bueno, la intención es, y justo como lo estábamos comentando al principio, es tan vasto este universo, ¿no? Es un cosmos más que universo, que lo que dijimos fue, a ver, si queremos hacer un taller de terror de 10 sesiones, tenemos que apretar muchas cosas. Sí y no, porque esta primera parte va de Horace Walpole, ¿no?, que es el que funda, digamos, el término de literatura gótica, con el Castillo de Otranto, hasta principios del siglo XX con Arthur Machen. Pero dijimos, ¿por qué no? Cada año vamos abriéndolo y justamente vamos explorando lo que tú dices, es decir, cómo el terror luego empieza en Japón a tener otro sentido, ¿no? El terror japonés es devastador desde el punto de vista del sistema nervioso, ¿no? O sea, nadie queda incólume después de ver o de leer, ¿no?, terror japonés. También, obviamente, lo que tenemos en el terror latinoamericano actual, que es muy interesante, muy interesante, ¿verdad? Porque tiene que ver con el terror popular, es decir, Claro. Mariana Enríquez no tiene empacho de decir que viene de Anne Rice y de Stephen King, ¿verdad? Que son autores que la academia siempre le hizo asco, ¿verdad? Pero eso bueno, y todo lo que tiene que ver también con un terror mucho más asociado, sí, a lo psicológico, pero también a lo corporal, que tiene que ver con el body horror. Clive Barker, por ejemplo, el de Puerta al Infierno, ¿no?, el de Hellraiser, estaría ubicado ahí. Pero bueno, eso ya creo que sería para siguientes capítulos justamente de este taller, que lo pensamos abrir cada año, teniendo estas distintas variables. Pero el Maravilloso. de mañana empieza con los orígenes, ¿no?, el gótico, y vamos a avanzar al terror moderno, que obviamente lo funda el gran papá, ¿no?, y me pongo de rodillas aquí para decir su nombre, Edgar Allan Poe. Así es. Bueno, pues ahí está un poco de lo que vendrá en este taller que surge de la tumba, como Que surge de bien todo. hay que decirlo, y que, bueno, pues tenemos por ahí unas bequitas, ¿no? Sí, sí, Felipe, sí. ¿cuántas becas vamos a dar a la audiencia De eso se trata? Mira, para hacer, ya es tradición, en el crossover de Notas al Margen, y de eso se trata, vamos, este crossover es tradición, rifar 2 becas del 50, ¿no? Perfecto. Entonces, si te Hoy, parece, porque las hoy, dos, mañana inicia el taller, entonces mañana inicia el hoy. taller, es mañana son los días martes, del 8 de agosto al 12 de diciembre, cada 2 semanas nos vamos a sesionar para tener tiempo de ir leyendo los textos, sobre todo porque en un principio son novelas, ¿no? Es decir, ese género gótico es eminentemente novelesco, como lo hemos comentado ya en otras ocasiones, pero también vamos a colar cuentos. Entonces, del 8 de agosto al 12 de diciembre, y vamos a hacer una pregunta, y las 2 primeras personas que respondan al WhatsApp de eso se trata, ahora
si quieres damos el número, se ganan una beca del 50% para que se animen a tomarlo con nosotros. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuál será la pregunta? A ver, es bastante sencilla, Es, ¿cómo se llamaba la villa en Suiza que alquiló Lord Byron y donde Mary Shelley escribió Frankenstein? ¿Cómo se llama esa villa? Ah, muy buena ¿Sí? pregunta. Ahí estaba el muy castillo, buena obviamente, pregunta. ¿no? Hoy se llama Castillo de Frankenstein, no, pero en ese momento no se llama así. 1816, ¿cómo se llamaba la villa en donde estaba Lord Byron con Percy Shelley, con Mary Shelley, se me fue el nombre del Polidori, ¿no? Polidori, eso, Polidori, ¿cómo se llamaba esa villa? Y las primeras dos personas que contesten correctamente se ganan beca del 50% para tomar este taller. Yo creo que esa es la noche más importante de la literatura occidental, sin duda alguna, ¿no? Donde se reúnen a hacerse este reto de escritura, estos, pues sí, paradigmas, ¿no? Prácticamente de la literatura occidental. Y bueno, pues ahí está la pregunta, ¿cómo se llama esa villa? Más bien, esa... Sí, la villa. Esa ¿Cómo se llama villa? la villa que le rentó Lord Byron en 1816 y ahí escribió Frankenstein? Perfecto. Si no, pueden consultarlo con el doctor Google rapidísimo, ya saben. Y nos escriben al 22 25 54 6163, 22 25 54 6163. Les mando un macabro abrazo hasta allá en Querétaro. ¿En dónde están? En Querétaro y en Ciudad de México. Así es. Bueno, pues les mando un abrazo macabro y bueno, pues ahí estaremos al pendiente de este taller. Abrazos, Paola, Felipe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.